Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware de un computador portátil Hewlett Packard 245G7, el cual en esta ocasión viene con un procesador AMD 3020E, que es el de los más básicos de AMD, pero este video también sirve para los computadores que vienen con el procesador Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, lógicamente que cambia algunas cositas, pero de igual manera vamos a mirarlas en el transcurso del video, las voy a ir explicando y ya saben que por último en las conclusiones ahí voy a dar también una explicación adicional a toda esta parte para que de pronto salgamos de dudas de alguna confusión. Este equipo les comento que en este momento tiene 8 GB de memoria RAM y tiene un disco duro de 1 TB, por tanto ya saben que para estos tiempos se recomienda la instalación de la unidad de estado sólido. Así tengamos el Ryzen 3, Ryzen 5 o Ryzen 7, si tenemos disco duro el equipo no nos va a andar bien porque el procesador pues va a tener su buena potencia, pero si el almacenamiento es lento no vamos a compensar y no va a quedar funcionando bien. Por tanto, muy recomendable la instalación de la unidad de estado sólido. Entonces, bueno, ya habiéndoles dicho todo esto, vamos a la mesa de trabajo para continuar con este video. Bueno, aquí estamos con el computador ya encendido. Siempre les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo antes de hacer todos los cambios que vamos a hacer. La manera de hacer un apagado completo es ir hasta el menú inicio. Si ustedes tienen el menú inicio aquí en el medio, lo pueden hacer por acá. Yo lo tengo aquí en el lado izquierdo, entonces le damos clic derecho. Vamos por aquí donde dice apagar o cerrar sesión. Vamos aquí a la parte donde dice apagar y antes de darle un clic en apagar, tenemos presionada la tecla Shift y ahí sí ya le podemos dar un clic en apagar. Y eso va a ser un apagado completo del sistema operativo para que cierre todos sus servicios y no queden ahí pendientes para el próximo inicio. Esperemos, bueno, ya se apagó. Ahora sí, vamos a voltear el equipo para colocarlo en posición de desarmado y mirar los componentes que vamos a utilizar. Bueno, ya tenemos aquí el equipo en posición para el desarmado y también tenemos los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión. Por aquí, primero que todo, tenemos una unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 2 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo. También tenemos por acá una unidad de estado sólido tipo SATA con factor de forma 2280 también de 2 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo para ver si este equipo también es compatible con este tipo de tecnologías. Y por acá tenemos otra unidad de estado sólido tipo SATA, pero esta es de 2.5 pulgadas, es de 4 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 540 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 MB por segundo. Para cambiar el disco duro, colocar esta y mirar también su compatibilidad. Y por último, en este equipo solamente tenemos una ranura para memoria RAM, pero ya les había comentado que si tenemos el Ryzen 3, Ryzen 5 o Ryzen 7 hay la posibilidad de que tenga 2 ranuras de memoria RAM. De igual manera todo eso yo lo voy a explicar después. Entonces para esta ranura que tenemos aquí, en esta ocasión tengo esta memoria RAM de 32 GB. Esta es una memoria RAM DDR4 3200, pues para que la ensayemos en ese puerto para memoria RAM. Recuerden también que todos los componentes que ven aquí encima de este equipo son los componentes que a mí me han funcionado bien y los recomiendo, y lógicamente pues coloco los enlaces de compra ahí en Amazon por si de pronto quieren chequearlos, quieren mirarlos, y ya saben que si compran desde esos enlaces pues lógicamente que están contribuyendo con este canal. Bueno, entonces vamos a retirar estos dispositivos. Ahora sí vamos a mirar unas de las herramientas que vamos a utilizar. Este es un destornillador tipo Phillips o también se le dice destornillador de estrella en forma de cruz. La punta que vamos a utilizar es la número 3. Por acá también les indico la herramienta plástica, que es la que nos sirve para nosotros poder desarmar el equipo sin hacerle daño a las pastas.
Y también es obligatorio comentarles los que les voy a decir. Primero que todo, que este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propia responsabilidad, pues no me hago responsable por cosas que no las esté tocando, pues lógicamente con mis manos. Así es que si no tienen el conocimiento, si no tienen las herramientas, es preferible buscar a alguien que sí haga ese trabajo, que sí tenga experiencia para evitar de pronto algún daño. Por otro lado, les recomiendo tener una toallita por acá, una lona o algo que proteja la parte de encima del equipo para que cuando lo estemos girando, volteando, pues no se nos vaya a rayar la parte de encima de la carcasa. También les recomiendo la pulsera antiestática para que cuando estemos trabajando adentro en el equipo, pues no vayamos a quemar algún componente. Yo siempre les recuerdo que tengo un piso antiestático, el cual me permite manipular el equipo sin quemar ningún componente. También les recomiendo tener la versión de BIOS actualizada a la más reciente que haya en la página web para que no vamos a tener problemas de incompatibilidad con los componentes que vamos a instalar. Y por último, que si miran este icono de por aquí, es que estoy acelerando el video. Usualmente lo coloco cuando estoy haciendo procesos repetitivos. Entonces, bueno, ya dicho eso, este equipo, pues para desarmarlo la manera correcta, primero que todo debemos retirar estas gomas de aquí, esta de aquí y la de acá abajo. Entonces, bueno, voy a girar el equipo para mostrarles de una mejor manera. Entonces, por aquí introducimos esta pieza y levantamos aquí. Tenemos que tener cuidado de que el adhesivo que está en esta parte se quede en la goma y no se quede en la carcasa. Si se queda acá, tenemos que intentar despegarla de aquí y que se quede en la parte de acá. Entonces, bueno, ahí vamos retirando. Voy bajando un poco así para que puedan evidenciarlo. Y la retiramos todo. Miren, aquí ya se empezó como a quedarse. Entonces la idea es empezar a hacerlo por acá también para que no nos vaya a pasar esa parte. Entonces miren, aquí ya nos damos cuenta que en esta parte se quiso como salir el pegamento. Bueno, pero ya se quedó acá, ahí ya no tenemos tanto problema. Ahora sí vamos con la otra parte de acá. También levantamos, aquí ya se quedó del lado de acá. Y listo. Si ustedes quieren, en la parte de acá abajo simplemente sacan de esta parte y la sacan hasta aquí, simplemente para sacar este tornillo, porque de eso se trata, de quitar las gomas, para quitar los tornillos. Yo la quito completamente para que ustedes evidencien donde de pronto hay más tornillos y ya nos damos cuenta que este es el único que está en la parte de acá. En la parte de arriba tenemos 1, 2, 3 y también tenemos dos tornillos por acá, uno acá y el otro acá. Entonces el paso a seguir es lógicamente sacar esos tornillos que tenemos a la vista. Listo, ahí ya retiramos todos los tornillos y este equipo, para desarmarlo de una mejor manera, lo que debemos hacer es levantarlo, lo colocamos así, levantamos aquí la pantalla y lo vamos a desarmar de la parte de acá adentro. Entonces vamos primero que todo a sacar la parte de aquí, lo vamos a hacer aquí así, listo, ahí ya va saliendo. Hasta ahí, esto ya empezó a salir y lo seguimos bajando de esta manera. Volteamos el equipo. Ahí yo creo que no alcanzaron a mirar, pero bueno, ya saqué esta parte. Así. Hacemos así. Y ya va saliendo toda esta parte. Y hasta aquí. Listo. Cuando el equipo ya está sacada toda esta parte de por aquí hasta acá, entonces ahí ya cerramos el equipo con mucho cuidado que no se nos vaya a volver a cerrar. Lo volteamos. Listo. Y ahora sí, simplemente levantamos las tapas y esto ya sale fácilmente. Entonces, bueno, vamos a colocarlo
en la posición que estaba para continuar con este video. Entonces retiramos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Vamos a hacer un reconocimiento por las partes que vamos a intervenir. Entonces por acá en esta parte tenemos el disco duro pues con su conexión. Por aquí tenemos la ranura de memoria RAM, que para otros equipos acá hay otra, y por aquí tenemos el puerto M.2 que va por acá hasta esta parte. Entonces bueno, para intervenir todo eso recuerden que lo primero que tenemos que hacer es desconectar la batería. Ahora, como nos podemos dar cuenta, la batería no la podemos desconectar, simplemente tenemos que retirarla para poderla desconectar de su conexión. Entonces para eso vamos a retirar este tornillo de aquí, este de aquí, este de aquí y el de acá. Listo, ahora sí la empujamos desde acá abajo y listo, ya quedó retirada la batería. Bueno, entonces ahora primero que todo vamos a desconectar el disco duro. Levantamos aquí la conexión. Listo. Desconectamos aquí la conexión. Y este disco duro simplemente metemos por aquí, levantamos un poquito y esto ya sale fácilmente. Listo, ya tenemos el disco duro por fuera. Entonces primero que todo vamos a retirar su conexión. Esto viene aquí un poquito pegado. Listo. Y esto lo desconectamos fijamente. Listo. Hay que tener mucho cuidado de no palanquearlo demasiado porque podemos romper estas partes de acá. Y finalmente simplemente abrimos aquí esta parte, abrimos acá y el disco duro ya sale fácilmente. Y de esta misma manera colocamos, aquí miramos una ranurita de la conexión, entonces ahí es donde tenemos que asegurar. Aquí hay unos palitos, gomitas que salen hacia acá y ahí las tenemos que colocar. Entonces colocamos ahí, colocamos también el lado de acá y listo, esto ya quedó aquí como pueden ver organizado. Y ahora sí colocamos esta parte aquí, la conectamos, bajamos esto aquí así, también lo pegamos y listo, esto ya aquí queda organizado y listo para conectarse acá. Y listo, simplemente colocamos el lado de acá, después presionamos, listo. Ahora colocamos aquí la conexión en el puerto, bajamos aquí el seguro y ya queda conectada de esta manera. Si de pronto ustedes pierden este cable o no lo tienen o compran el equipo simplemente con unidad de estado sólido en el puerto M.2 y no tienen este cable con este cable, entonces ahí en la descripción del video les voy a dejar los enlaces de compra en Amazon de este cable y posiblemente si encuentro con este soporte pues lo voy a colocar ahí. Si no, de todas maneras el cable sí lo coloco y para que lo sujeten pues si no tienen la goma entonces ya tocaría de ingeniárselas. Si es una unidad de estado sólido puede quedar ahí y si es un disco duro es un poquito más delicado porque los discos duros lógicamente no se pueden mover bruscamente. Ahora estamos en el puerto M.2 que está por aquí. Como nos podemos dar cuenta solamente es compatible con el factor de forma 2280 que viene a dar hasta acá. También nos damos cuenta que sí incluye el tornillito para ajustar la unidad de estado sólido y no es compatible con unas unidades de estado sólido más pequeñas a menos de que le coloquen un adaptador. Entonces bueno, eso listo. Ahora sí vamos a la instalación de la unidad de estado sólido. Entonces retiramos el tornillo, hacemos la conexión de la unidad de estado sólido y esto nos damos cuenta que entra más o menos a unos 35 a 30 grados para que lo tengan en cuenta. Ahora simplemente bajamos aquí, colocamos el tornillo, apretamos un poco, ubicamos bien la unidad de estado sólido, simplemente vamos acá y ahí la presionamos ya bien para que quede bien ajustada y así es como ya queda instalada la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ahora estamos en la ranura para la memoria RAM y primero pues para desconectarla abrimos aquí los seguros y esto pues ya sale fácilmente. Y pues para que lo tengan en cuenta por aquí les muestro la memoria RAM que vino incluida en este equipo, que nos damos cuenta que la marca es una ADATA, es de 8 GB como ya les había dicho
y es una DDR4-2666 para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos con la conexión de la memoria RAM de 32 GB. Colocamos esto aquí y esto entra más o menos a unos 20 grados nomás, y ya finalmente para conectarla simplemente bajamos hasta escuchar sus clics y listo, ahí ya queda conectada la memoria RAM. Recuerden que si de pronto tienen otro slot acá, se puede hacer el mismo procedimiento conectándola, y ya más adelante, según la compatibilidad de esta, ya les puedo dar razón de qué es lo que podemos sumar en memoria RAM. Eso ya lo vamos a escuchar en las conclusiones, depende de cómo se comporte el equipo. También les respondo una de las preguntas que me saben hacer, y es, por ejemplo, en el caso de este equipo, más arriba de la memoria RAM y de la unidad de estado sólido, por aquí tenemos la disipación del procesador, y esto es para indicarles de que aquí debajo se encuentra el procesador que está integrado en la board. Por tanto, ese procesador no se puede cambiar, se queda ahí. Por tanto, en el momento que compramos tenemos que elegir bien el tipo de procesador con el cual el equipo va a permanecer todo el tiempo. Y por acá también tenemos los espacios de los módulos de memoria RAM del chip de video, si lo tuviese disponible. En este caso, con este equipo no lo tenemos disponible porque lógicamente es un procesador muy bajo, y si le colocaran unas gráficas independientes, que miramos los espacios aquí, pues se desaprovecharían porque el procesador en realidad no es tan fuerte. Pero si nosotros tenemos un Ryzen 5 o Ryzen 7, sí podría venir ese chip de video independiente aquí con sus módulos de memoria RAM. De todas maneras, no los tiene en este caso, y si los tuviera, pues eso ya se queda ahí como está. Eso no se puede modificar. En este caso no podemos agregar gráficas independientes, y si las tuviéramos no las podemos sustituir ni cambiar por otras más fuertes. Por tanto, el chip gráfico y el procesador no se pueden cambiar, eso queda ahí como está el equipo. Ahora vamos nuevamente con la conexión e instalación de la batería. Ubicamos este que está aquí y lo colocamos por debajo de este, así de esta manera, y listo. Ahí ya podemos bajar su conexión y que encaje todo lo demás. Y ya saben que pues esta batería venía con tornillos, entonces colocamos sus respectivos tornillos, el uno aquí, el otro aquí, el otro acá y acá. Y listo, ahí ya queda instalada y conectada la batería. Listo, bueno, ya hicimos todos los cambios que miraron, entonces vamos a dar una repasada por todo lo que hicimos. Por acá ya tenemos la unidad de estado sólido de 4 terabytes con su conexión ya. Por aquí tenemos la memoria RAM, por acá de pronto posiblemente podríamos tener el otro slot. Por acá ya tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2 con su tornillito ya está ajustada. La batería también ya está conectada, y por acá tenemos pues el procesador que ya comenté sobre también, que aquí deberían tener de pronto unas gráficas independientes. Entonces listo, bueno, esta parte. Ahora sí vamos a cerrar el equipo. Entonces colocamos ya la tapa aquí, y lo que debemos hacer es presionar con fuerza para que vayan cerrando los ajustes, así de esta manera, lo que más se pueda. Incluso pues ya con los tornillos se termina de asegurar todo. Entonces ahora lo que sigue es colocar los tornillos por aquí en estas partes. Aquí van los tornillos plateados, 1, 2, 3 y 4. Ahora sí vamos a colocar estas gomas, y para saber su posición debemos mirar estos cositos que sobresalen. Aquí está el otro, entonces eso indica que por aquí de esta manera tenemos que ubicarlo. Entonces primero que todo colocamos este ahí, y vamos colocando los demás así, los pegamos, y lo mismo el de acá, así de esta manera. Este quedó un poquito salido, pero bueno, lo podemos despegar y volver a pegar. Ahí yo creo que ya quedó bien pegado. Ahora sí vamos con la otra bandita, la colocamos aquí y vamos a mirar a ver cómo va. Entonces aquí miren que va un cosito sobresalido, entonces ese va en la parte de acá.
Voy a subir el equipo un poco y lo colocamos ahí. Listo. Ahora sí vamos colocando el caucho, la banda. Y listo. Yo creo que por ahí ya fue. Listo. Ahí ya queda bien pegado. Ahora sí, por último, coloquemos este tornillo de aquí y el otro que ahorita miramos también. Entonces, listo. Movemos acá y colocamos el otro. Y listo, ya queda organizado todo lo que hicimos. Ya los tornillos ya están bien ajustados. Ahora sí, vamos a colocar el equipo ya en posición para el encendido. Listo, ya tenemos aquí el equipo en posición para encenderlo, pero antes de encenderlo siempre les comento que con todas las modificaciones que hicimos, a veces el equipo en el momento de encenderlo se demora un poquito en reconocer estos nuevos dispositivos. De igual manera, por haber desconectado la batería también se demora un poco, por tanto hay la posibilidad de que la pantalla permanezca en negro un tiempo. Eso ya lo vamos a ver en el momento que le dé al botón de encendido. Por otro lado, también les comento que en esa unidad de estado sólido, en el puerto M.2 que coloqué, ya tengo instalado un sistema operativo Windows 11 para que el equipo inicie automáticamente. Entonces, bueno, le damos el botón Power, vamos a ver más o menos cuánto se demora. Ahí les estoy colocando el tiempo. Esperemos un momento más. Ahí el LED de encendido que se encuentra en la parte izquierda ya se encendió. Ahí ya también nos dio pantalla el equipo y nos indica que hay un problemita con la configuración del BIOS y que debemos darle Enter para que se reinicie. Ahí hay la posibilidad de que se haya perdido la configuración de la hora y otras configuraciones, pero ahí nos damos cuenta de que sí está iniciando ya desde la unidad de estado sólido. Entonces sí, ahí lo está haciendo y posiblemente pues lógicamente tendremos que cuadrar la hora. Esperemos un momento más. Listo, el equipo ya encendió, entonces eso indica que sí nos reconoció los dispositivos que conectamos, pero ya saben que ahora vamos a hacer captura de pantalla para mirar de qué manera nos reconoce todos esos dispositivos. Bueno, ya estamos haciendo aquí la captura de la pantalla para verificar todos los componentes que ya conectamos. Primero que todo vamos a verificar el almacenamiento de manera básica. Abrimos este equipo y por tanto por aquí tenemos la unidad de estado sólido de 2 TB que tiene el sistema operativo. Esta es la del puerto M.2 y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 TB que es el de 2.5 pulgadas, que es de donde estaba el disco duro. Bueno, esta parte ahí vamos a mirarla de una parte intermedia, clic derecho por aquí y le damos en administración de discos. Listo, ya nos abrió la ventana, expandimos esto aquí y aquí nuevamente nos podemos dar cuenta de la unidad de estado sólido de 2 TB que está por aquí, que está con sus particiones del sistema operativo para poder iniciar por aquí. Y por acá tenemos simplemente para datos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 TB. Eso es en la parte del almacenamiento. Cerramos esto aquí, cerramos esto acá. Ahora vamos a mirar la memoria RAM, clic derecho aquí, sistema. Y listo, por aquí nos indica la memoria RAM que tenemos 32 GB. Entonces eso indica que sí la reconoció, pero ahora vamos a mirar de qué manera. Entonces cerramos esta parte aquí. Entonces ya saben que para mirar de una manera más avanzada nos vamos a ayudar de AIDA64 que está por aquí. Lo ejecutamos. Y listo, primero que todo vamos a ver la parte del almacenamiento ya un poquito de manera más avanzada. Le damos aquí en almacenamiento, después en ATA y aquí ya nos cargó la información primero que todo de la unidad de estado sólido de 2 TB que está por aquí, es una NVMe. Ahora vamos a ver la otra unidad de estado sólido que es una SATA 3 con factor de forma de 2.5 pulgadas de 4 TB y que es una unidad de estado sólido. Esa es la parte del almacenamiento. Entonces bueno, ahora vamos a mirar la parte de la memoria RAM. Para eso nos vamos aquí en placa base, después SPD y miramos aquí la información de la memoria RAM, que es una Samsung, es una DDR4 3200 y vamos a mirar cómo está trabajando. Mejor dicho, primero miremos su compatibilidad del equipo. Le damos aquí en chipset
y nos dice que este equipo es compatible con memorias RAM desde la DDR4 1333 hasta la DDR4 2400. Y también miramos que el modo activo en este momento para este equipo es el Single Channel, porque solamente tenemos una memoria RAM conectada, porque ya miramos que este equipo no tiene otro slot, solamente tiene un solo slot, por tanto no podemos hacer el Dual Channel. Si ustedes tienen dos ranuras, sí lo podrían hacer. Eso, bueno, ya lo voy a explicar después en las conclusiones al finalizar el video. Pero de todas maneras, bueno, queda la duda de que este equipo es compatible con DDR4 2400 y le colocamos una DDR4 3200. Entonces, ¿cómo está trabajando eso ahí? Vamos a por acá en equipo de DMI, después en dispositivos de memoria, y por aquí tenemos los dos slots que están en el momento, pero uno no lo podemos usar, ya saben, porque no tenemos la conexión. Entonces primero revisemos aquí, y aquí es donde nos indica que tenemos la memoria RAM de 32 GB, la DDR4 3200, y miren que ya está trabajando a 2400 porque se baja a lo que el equipo es compatible, por tanto va a trabajar a esto. Vamos a mirar en el otro slot, aquí no tenemos nada porque lógicamente no tenemos nada conectado. Entonces, pues esa ha sido la explicación de todo lo que se conectó ya desde el sistema operativo y con pruebas. Bueno, después de hacer todas las pruebas que hicimos, ya lo único que nos falta es comentarles cómo me fue con esta unidad de estado sólido. Les comento que ya la conecté, ya la ensayé, y les comento que este equipo sí es compatible con este tipo de unidades de estado sólido tipo SATA, pues que lógicamente son más económicas que las NVMe. Bueno, ahora sí vamos con las conclusiones de todo lo que hicimos, de todo lo que miramos. Primero que todo vamos a hablar sobre la desarmada del equipo, pues que viene con estas gomas ahí que son un poquito molestosas para quitar, entonces esa parte desfavorable para este equipo para poder desarmarlo. Ya teniendo, bueno, el equipo desarmado, vamos en la parte del almacenamiento. Ya les había comentado que este equipo normalmente viene con disco duro, entonces la idea es colocar una unidad de estado sólido. Como se pudieron dar cuenta, en el puerto M.2 sí tenemos tornillo para ajustarlo, es compatible con el factor de forma 2280 únicamente, y en este caso colocamos 2 terabytes de almacenamiento, por tanto eso nos indica que podemos colocar desde ese almacenamiento hacia abajo, es decir, si quieren 1 terabyte, 500 gigas, 250 gigas, 240, incluso hasta 128 gigas. Ya ahí ya depende de la necesidad, depende del presupuesto, podemos colocar ahí esa unidad de estado sólido, y como les había comentado anteriormente, sí es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA, por tanto estas son más económicas y se podrían pues lógicamente conectar ahí. Pero ¿para quiénes irían estas unidades de estado sólido? Por ejemplo, para este equipo que yo estaba utilizando, pues sí se recomienda ese tipo de unidades de estado sólido tipo SATA, porque son más económicas, son de menos velocidad, pero como tenemos este procesador tan bajito, entonces prácticamente le podemos colocar esa unidad de estado sólido y todo se va a aprovechar en conjunción. Porque si nosotros colocamos una unidad de estado sólido muy rápida, no la vamos a aprovechar del todo, porque su procesador es bajito. Por tanto, los equipos que vienen con Ryzen 3, Ryzen 5, digámoslo por ahí, podrían colocar algo más veloz, algo intermedio, y en el Ryzen 7 sí lo más rápido que puedan conseguir. En la memoria RAM, pues como se pudieran dar cuenta, en este caso tenemos solamente un slot, porque lógicamente, como les comento, el procesador es muy bajito, entonces yo creo que estos equipos los fabrican así, con una sola ranura para colocar una sola memoria RAM, porque no se necesita más. Yo coloqué 32 GB en esa ranura. Si tuviéramos dos, hubiera intentado las 32 más las 16 para ver si nos daba las 48 que usualmente yo sé colocar. Pero si nos reconoció 32 GB en un slot, eso indica que el otro slot también sí es compatible con otras 32 GB de memoria RAM. Por tanto, si tenemos un computador con Ryzen 3, Ryzen 5 o Ryzen 7, sí podemos colocar otra memoria RAM en esa ranura, pues ya sea para completar algo más alto. Lógicamente que ustedes no deben colocar 32 y 32 GB de memoria RAM
para completar 64 porque ya pues sería demasiado. Entonces eso también más que todo depende del presupuesto y de la necesidad. Por ejemplo, en este equipo con ese procesador que tiene, está bien que tenga 8 GB porque para qué más, si le colocáramos más pues ya la desaprovechamos. Recuerden que este es un video educativo y para mirar más que todo el soporte del equipo. Pero si ya tuviéramos un Ryzen 3 pues ya podríamos tener hasta unas 12 GB de RAM, que ya serían 8 más 4 u 8 más 8 para 16. Si tenemos el Ryzen 5 ahí sí ya sería por ejemplo 8 más 16 o 16 más 16 para 32, que también creería que es mucho. Y si ya tuviéramos el Ryzen 7 pues digamos con unas gráficas independientes de pronto, ahí sí ya podríamos colocarle 16 y 16 para 32 y quedaría bien. Y por último, lo que nos podemos dar cuenta es que el tipo de memoria máximo que reconoce este equipo es la DDR4 2400, por tanto no vayan a comprar la 3200 porque son más costosas que las 2400. Entonces la idea es comprar de ese tipo de memoria para que una, no malgastemos nuestro dinero, y otra es porque esta memoria RAM viene con menos latencias a veces, entonces eso la va a hacer perfectamente compatible con este equipo. Entonces utilizar ese tipo de memoria, ya saben que ahí en la descripción del video les dejo los enlaces de las memorias que son totalmente compatibles con este equipo. Ahora sí vamos a hablar del almacenamiento de 2.5 pulgadas. Le coloqué una unidad de estado sólido de 4 TB. Eso indica que le podemos colocar desde ese almacenamiento hacia abajo, es decir, 2 TB, 1 TB, 500 GB. Y si quieren, lo pueden colocar ese al mismo almacenamiento, pero en disco duro no hay ningún problema. Ya saben que si pierden el cable o no lo tienen, ahí en la descripción del video está el enlace para mirar ese cable. Y por último, repetirles de que es bueno que escojamos bien el procesador porque ese es el que se va a quedar ahí para siempre hasta que el equipo muera. Recuerden que lo demás podemos editar, el almacenamiento, la memoria RAM, podemos hacer cambios, pero en el procesador y las gráficas no podemos hacer nada. Por tanto, ese procesador, como se dieron cuenta, no se puede cambiar, queda ahí como lo compran. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, pues que no podemos agregar gráficas independientes al equipo. El equipo ya queda con las gráficas del procesador o con las independientes que ya tenga. Entonces bueno, eso es toda la explicación de este equipo. Espero que les haya gustado este video. Si es así, lo pueden indicar con el pulgar arriba. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Y también me gustaría que piensan sobre este equipo, si ustedes lo tienen, si le hicieron alguna modificación de hardware, si planean hacer alguna modificación, para qué lo hicieron esa modificación o qué programas corren, qué tipo de equipo tienen, cómo lo configuraron, pues para que vayamos mirando de qué es capaz este computador. Bueno, entonces sin más decir, ya nos vemos más adelante con otro video. Que estén bien y chao.